Bienvenidas, amadas hermanas, a otro viernes más de Arraigadas. Gracias por estar aquí y quiero decirles que hoy iniciamos el mes de septiembre con una nueva serie titulada Acuérdense de ellas. Vamos a recorrer la vida de mujeres de la Biblia que con sus historias nos confrontan y nos llaman a examinar nuestro propio corazón. Y quizá no son las más mencionadas o las más alabadas, pudiéramos decir, sino que más bien muchas son ejemplos y recordatorios para nosotras de qué cosas no debemos hacer y de qué cosas hay que cuidar en nuestro corazón. Así que de algunas sabemos sus nombres, de otras no. Algunas de ellas son recordadas por su fe, pero otras, como la esposa de Lot, nos sirven como advertencia. Jesús mismo dijo en Lucas capítulo 17, versículo 32, acuérdense de la mujer de Lot, cuando les habló a los fariseos sobre la llegada del reino de Dios. Y la pregunta es, ¿qué significa esto para nosotras hoy? Así que eso lo vamos a describir en esta serie, y para iniciar con este episodio de esta nueva serie nos acompaña Yamel. Hola Yamel, ¿cómo estás? Hola Moni, ¿cómo estás? Buenos días, y buenos días a todas las hermanas que están conectadas y las que se van a estar conectando y las que van a ver este programa también más tarde. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren ustedes el día de hoy. Así es, lo que queremos es que ustedes se sientan bienvenidas a este videocast de Arraigadas. Y bueno, empecemos por el principio, como se debe. Yamel, ¿quién es esta mujer de la que vamos a hablar el día de hoy? ¿Quién es la esposa de Lot? Ha sido muy interesante, Moni, estudiar así, digamos, un poquito más en detalle esta mujer que se menciona brevemente en el libro de Génesis, pero la encontramos más adelante en la palabra. Es una mujer, como tú bien mencionabas, la cual ni siquiera sabemos su nombre, pero todo el mundo sabe quién es ella. No tiene nombre, pero todo el mundo sabe de quién estamos hablando. Todo el mundo sabe lo que ella hizo o lo que ella no hizo también. Y tiene mucho que enseñarnos, Mónica. A esta mujer la conocemos mientras ella y su familia vivían en Sodoma. Ya sabemos la fama de dicha ciudad, sabemos muy bien el contexto por medio de su esposo, Lot, y sabemos que en un momento determinado, mucho antes de esto, sino cuando Lot estaba con Abraham, él se sintió muy atraído hacia esa ciudad. Y de hecho es impresionante cuando vemos en un momento a Lot y a Abraham, cuando escogen cada uno su lugar, y vemos que en un momento dice que Job, le voy a seguir diciendo Job. Mis amadas, si ustedes me vienen diciendo Job, no es Job, es Lot. Lo que pasa es que me equivoco. Lot estaba como en las afueras, pero de repente, Moni, pasan 2 o 3 cosas que nos enfocamos en la vida de Abraham, y cuando volvemos a ver a Lot se fue rodando y rodando hasta llegar no solamente a vivir dentro de Sodoma, sino que Lot y su familia llegaron a tener un lugar destacado en la ciudad. El capítulo 19 de Génesis nos dice que Lot se sentaba en la puerta de la ciudad. Cuando entendemos un poquito el contexto histórico de lo que significaba que una persona se sentara aquí en la puerta de la ciudad, esto es un lugar de honor. Es un lugar reservado para los hombres de alta estima. Así que Lot no era cualquiera que llegó, sino era una persona que era reconocida en la ciudad. Por ende, esta mujer tampoco era cualquiera. O sea, era la esposa de este hombre que se sentaba en la puerta de la ciudad. Y no sabemos exactamente, Moni, cómo Lot llegó a esa posición en esa ciudad. No sabemos, no sabemos cómo él logró ahí. Ahora, yo sí te voy a decir algo. Yo creo que en eso, todas siendo honestas, sabemos que para llegar
a ese lugar de honor, en esa ciudad, en ese contexto, eso solamente se alcanza a través de la participación activa en la ciudad, que te conozcan, que tú estés, digamos, ahí en el know-how, en la situación, y que te identifiques con otros ciudadanos. No estamos diciendo que Lot no era un hombre íntegro, porque sabemos que sí, Dios lo salvó. Eso no estamos cuestionando aquí, digamos, la integridad de Lot. Pero de alguna manera u otra, pues él llegó a esa posición. Entonces, hay algunas personas que piensan que es posible que la esposa de Lot haya sido de ahí, de esa ciudad, porque pues que yo recuerde cuando salió solamente él con Abraham. No se menciona en ningún otro momento. O sea que pudiéramos especular pues que ella haya sido de una familia prominente de la ciudad. Eso no lo sabemos, eso es simplemente especulación. Lo que sí sabemos, Moni, es que esta mujer tenía sus raíces, pero no solamente sus raíces en Sodoma, ella tenía todo su corazón en Sodoma. Así es. Y bueno, regresándonos un poquito en la historia, en el capítulo 18 de Génesis, ahorita mencionabas el 19, que es donde nos vamos a centrar el día de hoy, pero el capítulo 18 se nos relata que el Señor se le apareció a Abraham y cuando él alzó los ojos, dice la palabra, vio a 3 hombres. Estos hombres iban a informarle a Abraham sobre la llegada de Isaac y el cumplimiento de la tan esperada promesa de su descendencia. Y al final de esta visita, después de que comieron juntos y todas las conversaciones interesantes también que se dan por ahí, el Señor le descubre a Abraham lo que había planeado hacer con las ciudades de Sodoma y Gomorra. Entonces, Abraham inicia una conversación con el Señor ahí, pensando en su sobrino Lot, muy seguramente, y sus allegados y familia, y Abraham trata de interceder por ellos. Y el Señor por ahí va cediendo, ¿no?, en la cantidad de justos que pudiera haber en la ciudad. Pero nosotros vamos a hablar específicamente de Lot y su esposa, sobre todo su esposa. ¿De qué manera, Yamel, fue misericordioso Dios con Lot y con su esposa? Mira, Moni, esto lo podemos ver claramente, como tú dices, la misericordia de Dios para ellos en Génesis 19, los versículos del 15 al 16 específicamente, y vemos que esta ciudad se había convertido, ya para este punto, ya se había convertido en un hoyo negro de maldad, que al sol de hoy sigue siendo utilizada cuando queremos tener un referente a nivel de una maldad inimaginable. Hablamos de Sodoma y Gomorra. A través de los años ha seguido siendo como ese ejemplo de eso. Y en varias partes de la Biblia encontramos referencias a lo que se vivía allí. Lo podemos ver en Judas, en Mateo, en Pedro, en Ezequiel. Y wow, son impresionantes las descripciones cuando tú ves lo que implicaba cada una de esas cosas. Las cosas atroces que se hacían ahí, cuando uno cruza esas referencias bíblicas, cobra mayor sentido todo el relato que se da cuando Dios les informa a Lot y a su familia eso. Y entonces es en medio de este lugar, de este hoyo negro, que Dios decide extender misericordia a Lot y a su familia y les envía ángeles. Los mismos que venían ahí, que avisaron aquí a Abraham, entiendo que son los mismos que fueron aquí, y les envía estos ángeles para que no solamente les dé una advertencia, sino la oportunidad de escapar. Entonces, ¿cuál es el contexto que está pasando aquí? Yo creo que esto es súper importante para no pasarlo por alto. Tú tienes a Lot sentado en la puerta de la ciudad, su lugar, digamos, común, y llegan estos ángeles con aspectos de hombre que vienen a llevarlos a decirle, mira, camina y te vamos a llevar fuera de la ciudad. Y yo me imagino la cara de la señora Lot cuando llega Lot con estos hombres a la casa. Y aquí yo quiero que nos detengamos a ver algo súper interesante, y es si contrastamos nuevamente la parte histórica, la parte cultural, y hemos visto muchos otros casos, Moni, donde vemos a las mujeres que
son prontas a salir, a recibir, a atender a las visitas. Esa hospitalidad es parte, ¿no?, de la cultura y lo vemos en muchos otros ejemplos a través de las Escrituras. Pero en este caso en particular no sucede. No sé si no te habías dado cuenta, pero ella no vemos que ella decide ni atenderlos ni nada. Más bien se nos dice que es Lot quien los atiende. Y es quien les da comida y vengan para acá. O sea, esta señora, yo quizá, no sé, los habrá visto como a estos intrusos o quizás no dignos, quizás por encima del hombro, porque pues no sabemos muchas cosas de esta señora, pero por lo que sabemos de la ciudad podemos inferir. Y como te digo, pueden ser múltiples cosas, pero en esta situación que se da este evento, sabemos que lo que pasa. Entonces aquí es donde viene lo atroz. En medio de esto están aquí y llegan todos los hombres de la ciudad en una turba y rodean la casa. Y lo que vemos aquí es que estos hombres en su frenesí de su lujuria y de todo lo que tenían, lo que querían era tener relaciones sexuales con ellos. O sea, tal cual, no era otra cosa, era eso. Porque eso es lo que se vivía en Sodoma, esa era la costumbre, había un desenfreno en todo tipo de perversidades que tú te puedas imaginar. Y yo lo veo eso como una prueba de donde que Dios les da como por última vez de dónde Dios los quiere sacar. Y nosotras sabemos cómo termina la historia, que si los ángeles no intervienen, la historia hubiera sido otra. Y quizás hubiera terminado en muerte, porque estos hombres no estaban jugando. Estos hombres no entraron y mataron, hicieron lo que quisieron por los ángeles. Y sabemos que en ese contexto Lot ofrece a su esposa y a sus hijas. Porque la cultura realmente, él tenía que proteger a estas visitas. Esa es parte de la cultura. O sea, imagínate este cuadro, imagínate esta situación, imagina todo lo que se está dando aquí. Dios te está mostrando de lo que son capaces y con todo esto que ella está viendo, que está sucediendo delante de sus ojos. O sea, la esposa de Lot está ahí y escucha a su marido decir, llévate a mis hijas, a mi esposo. O sea, yo quiero pensar que en ese momento ella sintió miedo, angustia por ella, por sus hijas, por lo que estaba pasando. O sea, literalmente fue la mano misericordiosa de Dios que los guardó y los protegió en ese momento. Así es. Wow, Yamel. Escuchar así como la historia con esa descripción, con todos los posibles escenarios, realmente es increíble. Y hay tanto, realmente, como tú dices, que no podemos saber sobre cómo se dieron las circunstancias en este evento tan importante y que llegó a ser en extremo catastrófico por el mismo pecado. Pero el Señor sí nos dejó algunos detalles en los que podemos meditar y de los que podemos sin lugar a duda aprender. Y uno de ellos es que si conocemos el desenlace de la historia, podemos saber que la esposa de Lot perdió su oportunidad. Esta oportunidad que Dios le había dado con su mano misericordiosa para sacarla de ahí, ella la perdió. ¿Cómo fue que la perdió, Yamel? Tristemente. Luego de esta noche que yo acabo de describir, o sea, que vio todo eso en medio entonces de la madrugada, cuando estamos ya tranquilos, nos vamos a dormir, se calmó el asunto. Pues no, es en medio de la noche entonces que los ángeles comienzan a insistirle que tienen que irse ya, que tienen que huir por sus vidas. Y bueno, uno pudiera pensar que a estas alturas, ¿verdad?, con todo lo que se acaba de vivir unas horas antes en esta casa, que la primera que debería estar apurando a todo el mundo para que se vaya es la esposa de Lot. O sea, fueron, ojo aquí, son tus vecinos o quizás tus amigos los que hace unas horas te estaban amenazando, que iban a entrar a tu casa, o sea, que iban a hacer todo esto, o sea, son las personas que tú conoces. Entonces, a ver, ya tu posición social, cualquiera que fuera,
ya esa posición de honor que tenían ellos, pues no va a ser la misma. No, o sea, ¿qué iba a pasar cuando ellos salieran de su casa? Entonces, wow, tú tienes eso por un lado. Por otro lado, tienes ángeles que están dentro de tu casa, que tú acabas de ver lo que hicieron para protegerte, que te están diciendo que tú tienes que huir. Y bueno, repito, uno pensaría, esto está súper claro. O sea, yo no necesito más evidencia. Para mí está más que claro lo que se debería hacer, pero lamentablemente ella no lo vio así. Contra todo pronóstico, ella sencillamente no aprovechó la oportunidad. Y la Biblia, Moni, nos dice prácticamente que ella se demoró. Yo diría, ella empezó a dar vueltas, a caminar lento, a quizás buscar excusas. ¿Y por qué yo digo eso? Bueno, porque la Biblia nos dice que los ángeles tuvieron que tomarlos de la mano y prácticamente sacarlos. Literalmente. O sea, tú te quedas pensando como, wow. O sea, ver todos esos detalles es como, no me había detenido a leerlo. O sea, te sacaron. Tuvo que venir un ángel a sacarte literalmente. Y aquí también quiero ver un cuadro muy hermoso de cómo es Dios. Que Dios con nosotras, con sus hijas, porque Dios nos va a buscar. Dios nos atrae con cuerdas de amor. Y Dios nos ama tanto que aún estando ciegas por el pecado, nos protege del peligro, nos limpia, nos abre los ojos a través de su palabra. O sea, vemos la misericordia de Dios aquí, pero Dios lo está haciendo literalmente con ella, de manera tangible. Te estoy sacando por un brazo prácticamente. O sea, vemos a Dios salvándola, a ella y a su familia, por amor a Él. O sea, por amor a su promesa, por amor a que es un justo. Y yo quiero, Moni, porfa, para ser más específico, que tú puedas leer 2 de Pedro, capítulo 2, los versículos del 6 al 9. Sí, dice así. También condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después. Además rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por las iniquidades de ellos. El Señor, pues, sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Exacto. Entonces aquí, por eso decía al principio, no estamos cuestionando el carácter de Lot. Aquí nos dice claramente que él era el justo Lot. El justo Lot abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos. Y si nos vamos a Judas y Ezequiel, podemos ver más detalle de ese tipo de hombre. Pero esto es lo que vemos aquí. O sea, el Señor dice, sabe rescatar a los piadosos. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos a esta familia abandonando, empujados, Sodoma, pero ellos no van muy gustosos. Ellos no van muy contentos con que digamos, y, o sea, por el mismo hecho de que tuvieron que sacarlos de ahí. ¿Y qué pasa entonces, Moni? Que tan pronto como estuvieron a salvo, fuera de la ciudad, dice que Dios destruyó todo. Mandó fuego, azufre, o sea, nadie del que quedó ahí sobrevivió. Y uno pensaría nuevamente, Moni, que wow, que esta familia, en especial la esposa, ¿no?, tiene mucho por lo que agradecer. ¡Wow! Gracias, Señor. O sea, tengo a mi familia completa, tengo a mi esposo, tengo a mis hijos. Dios había mostrado misericordia. Dios nos trajo a un refugio seguro en la ciudad de Zoar. Pero, Mónica, para ella esto no era suficiente. Para esta mujer, nada de lo que hemos visto hasta ahora fue suficiente. Ella no tenía espacio en su corazón para la gratitud, ni peor aún, en su mente mundana. La Biblia nos dice que ella hizo exactamente
lo que Dios le dijo que no hiciera, mirar hacia atrás. E inmediatamente se dice que se convirtió en una estatua de sal. Hay muchas versiones de lo que esto pudiera implicar. No vamos a entrar ahí porque pues no tenemos, digamos, la certeza. Pero sin lugar a dudas, yo te puedo decir que no fue por falta de información. Ella supo. No fue por falta de señales, porque más señales y más milagros de lo que esta mujer vivió, no creo, sino simplemente fue por desobediencia. Totalmente. Y creo que nosotros podemos concluirlo de esa manera porque lo vemos de manera palpable en nuestras propias vidas. Y Yamel, me quedo pensando en lo que decías, de cómo se ve desplegado el amor tan tierno de Dios, que nos busca y nos toma de la mano para sacarnos del pecado, para sacarnos del error. Y muchas veces nosotras lo llegamos a ver como si fuera una injusticia de parte de Él, porque no nos deja donde nuestra carne anhela estar. ¡Qué increíble! ¿Y qué nos dice la mirada hacia atrás de la esposa de Lot sobre dónde estaba su tesoro? ¿Podría interpretarse esa mirada como una idolatría al estilo de vida que tenía en Sodoma? Mira, lo primero es que no fue por curiosidad. No fue que, no fue por curiosidad. Eso está claro. Sino porque ella amaba demasiado. Esa mirada habla de una mirada de añoranza. Eso, Moni, nos revela dónde estaba su corazón. Y voy a hacer un paralelo con otra huida también que sucedió de noche, que sucedió marcada por un ángel que le decía que había que huir. Y es la huida del pueblo de Israel de Egipto. El pueblo de Dios en Egipto sí tuvo tiempo, digamos, oportunidad de llevarse cosas. De hecho, se llevaron muchas cosas en el proceso de salida. La familia de Lot tenían que dejar todo atrás. Esta mujer está dejando todo atrás, lo que había conocido, su vida anterior, su comodidad, sus posesiones, tanto físicas como socialmente. Entonces, ella se fue con la ropa que tenía. O sea, ellos no tuvieron ni siquiera oportunidad de decir, bueno, me llevo el celular, por poner un ejemplo, ¿no? No había celular, pero lo que quiero decir, no tuvo oportunidad de decir, me llevo nada. O sea, simplemente tú tenías que huir por tu vida. Entonces, la mujer de Lot abandonó a Sodoma, salió corriendo, pero su corazón no abandonó Sodoma. Y tristemente al final Dios permitió que ella siguiera su camino, el camino de su corazón, que ella siguiera a su ídolo. Y wow, yo creo que ese es el peor lugar que una persona puede estar. O sea, que Dios se quite del medio y te diga, continúa con tu camino. Eso es lo peor que le puede pasar a una persona. Así que definitivamente ese era su ídolo. Y aquí yo quiero hacer mención de, porque mencionaste Mateo, quiero hacer mención de Cristo, porque Cristo nos habla también, como tú decías al principio, de esta mujer. Y ese versículo, de ahí sacamos el nombre de esta serie, acuérdense de ellas, pero Cristo dice, acuérdense de la mujer de Lot, y eso está en Lucas 17:32. Y el contexto en el que aquí se está hablando es del juicio final y de su regreso. Entonces, justo antes había mencionado Cristo en ese momento cómo en los días de Noé y de Lot, la gente estaba ocupada en lo cotidiano. Comer, beber, casarse, comprar, vender. No es que ninguna de estas cosas estén mal, pero cuando vemos los días de Noé y Sodoma y Gomorra, entendemos a lo que Cristo se está refiriendo. Es decir, que no prestaron atención a la advertencia de Dios. Dios les advirtió en los días de Noé. Noé pasó varios cientos de años dando una advertencia. Nadie le hizo caso. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, que de repente vino el juicio que había sido prometido. Entonces, la esposa de Lot es un recordatorio de que, Moni, a veces no basta solamente con salir físicamente de un lugar de juicio o un lugar pecaminoso, sino
que nuestro corazón muchas veces sigue atado allá, a ese ídolo, a ese lugar, a eso, lo que sea. Ella miró atrás porque lamentablemente ella anhelaba lo que ella dejaba. Y eso reveló, como dice Mateo, justamente dónde estaba su tesoro. Su tesoro estaba en Sodoma, en lo que ella estaba dejando atrás. Entonces, la relación con nosotras hoy es clara. Cristo nos está llamando ¿a qué? A que vivamos, a vivir vidas preparadas ¿para qué? Para su venida, con un corazón desprendido de este mundo. Y prepararnos espiritualmente significa que yo voy a fijar, que tú vas a fijar, que todas nosotras vamos a fijar nuestra mirada hacia adelante, en Cristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Allá es que yo tengo que poner mis ojos, no atrás, con nostalgia por lo que yo dejara, o por lo que hay, lo que tuve que dejar, o ay, si yo estuviera. No, porque el día que Él venga, no habrá tiempo para elegir de nuevo. No voy a tener tiempo de elegir de nuevo. Por eso yo creo que la pregunta para nosotras, Moni, es, ¿dónde está mi corazón? ¿Está mi corazón en las cosas de este mundo o en la esperanza de su regreso, en el anhelo de que Cristo venga? Esa es una pregunta para nosotras. Así es. Y aquí, como tú dices, ya empezamos a aterrizar esto en nuestras propias vidas, en nuestro caminar diario. Y ¿qué similitudes podemos encontrar entre la esposa de Lot y quienes profesan fe, pero aman al mundo más que a Dios? Bueno, muchos, como tú dices, muchos profesan fe, pero siguen jugando con los placeres del mundo, pensando en que pueden tener lo mejor de ambos mundos. Y eso no es así. Perdóname, mi querida hermana, si tú crees que eso es así. Eso no es así. Cristo fue claro. Nadie puede servir a dos señores. La esposa de Lot nos recuerda que un corazón dividido termina perdiéndolo todo. Así es. Entonces no basta, una vez más, con salir físicamente de Sodoma. Necesitamos que nuestro corazón salga también y que esté completamente rendido a Dios. Muchas quieren la salvación de Dios, pero no quieren soltar sus ídolos de Sodoma. Juan Calvino dice que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Soltaste uno y ya estás fabricando el otro. Entonces, eso no es fe. Eso es autoengaño. El día del Señor que va a llegar va a revelar dónde está realmente tu corazón. Así es, totalmente. Y tal vez algunas de nosotras ya podríamos decir, pero yo estoy segura de ser salva, de ser hija de Dios. No hay, o tal vez podemos decir, bueno, yo no soy como la esposa de Lot, que se nos dice aprendan o acuérdense de ella. Yo más bien soy como el justo Lot, que me aflijo aquí en este mundo tan perdido. Pero podemos autoengañarnos, porque podemos pensar que realmente no hay nada que sustituya el lugar de Dios en nuestras vidas. Pero lo cierto es que hay muchas cosas que se han convertido ídolos. Y lo hemos minimizado más bien, en lugar de decir, no, yo creo que yo me parezco más al justo Lot, que me aflijo en este mundo. Más bien hemos minimizado nuestros ídolos. Así que yo te pregunto, ¿qué idolatrías modernas, qué ídolos modernos pueden producir en nosotras la misma mirada atrás de la esposa de Lot? Porque probablemente nos parecemos más a ellas que al justo Lot. Así es. Y justo ahora que tú mencionas eso, Moni, me acuerdo que terminamos la serie de No te compares. Y recuerdo que hubo un episodio que hablamos de que veamos la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos. Y que muchas veces todos queremos ser como el recaudador de impuestos y al final terminamos siendo como el fariseo. Pues aquí también. Esta serie también de No te compares nos mostró muchas cosas que valoramos más de lo que deberíamos, y sobre todo en términos de la comparación. La semana pasada tuvimos las ancianas aquí hablando de cómo
hemos abrazado lo que no se supone que debemos abrazar. Entonces ahí podemos ver como un poquito más de eso. Pero yo creo que hoy nuestras sodomas modernas pueden verse tan diferentes en tantas áreas y va a depender incluso de las diferentes etapas y situaciones y personalidades que tengamos nosotras. Pero por mencionarte algunas que menciona el libro que estamos utilizando, mira, está la moda. Las personas que definitivamente quieren estar siempre vestidas a la moda y que necesito tener el último trend y que necesito tener ropa de marca y que si no es ropa de marca no me he visto. El bienestar físico, este wellness, como es su término en inglés, que es un ídolo. O sea, no voy a entrar en ese tema porque ese sería para otro tema, pero ese es un gran ídolo. La obsesión con subir de nivel en la sociedad o en tu carrera, escalafones de tu carrera, un estilo de vida cómodo, donde a mí nadie me incomode, donde a mí nadie me confronte, o sea, donde yo esté súper cómoda, que yo no tenga dificultades en la vida, o vivir pendiente de la chismografía de Hollywood o de los eventos sociales de tu país, de que si fulanita, que si la otra, que si se comprometió la cantante que vamos a celebrar, porque que el anillo de la otra, de un futbolista, o sea, seriously, o peor aún, salir con hombres impíos porque te ofrecen una riqueza económica que te lleva a obtener todas las otras cosas. Entonces, cuando venimos a ver, todas están relacionadas. Entonces, y claro, las reinas de todas las redes sociales, que ya también hemos hablado muchísimo de eso y que tantas veces se convierten en un altar para nuestro propio ego. Que cuántas followers tengo, que cuántos likes me dieron, que no sé, o sea, eso es un altar. Yo creo que el mejor altar de ídolos que tenemos se llama Instagram más que otra cosa, porque las otras son otro asunto. Pero todo eso, Moni, lo que se revela es un corazón que sigue mirando atrás. O sea, si tú hoy por hoy sigues luchando y sigues viviendo bajo la misma premisa de cuando tú no conocías a Cristo, tú sigues mirando atrás. Si tú anhelas eso, si tú te sientes mal porque tus antiguos amigos de la sociedad no te invitan, mi hermana, usted sigue mirando hacia atrás, hacia Sodoma. Tan sencillo como eso. Así es. Y volvemos al mismo punto. Ya a veces podemos decir, no, es que yo no estoy ahí. Yo creo que sí tengo una vida un poquito más piadosa que todos esos ejemplos, pero como tú mencionabas, inclusive cuando se habló en el Arraigas de la semana pasada, aquí podemos incluir todas las cosas relacionadas al ministerio que pensamos que debemos estar haciendo, pero el Señor no nos ha pedido. Cosas que, aunque parecen muy piadosas, como tú lo mencionabas, se convierten en un altar para nuestro propio ego. Y así eso termina siendo idolatría. Así es. Así que, ¿qué áreas de nuestra vida, Yamel, revelan que aún tenemos nostalgia por esa Sodoma que ya debimos haber dejado atrás hace mucho tiempo? Bueno, yo te diría que la primera señal de que aún nosotras tenemos una nostalgia por Sodoma es cuando Dios permite que algo en nuestra vida nos obliga a soltar lo que más queremos, a soltar nuestros ídolos. Y no nos resistimos, o sea, y sin resistencia, no nos resistimos. O sea, como estaba aquí buscando justamente nuevamente, o sea, lo que dice la historia, o sea, literalmente, o sea, cómo los ángeles les insistían a ellos, o sea, y ella, no, o sea, ella, no, espérame, déjame dar una vuelta aquí, déjame dar una vuelta allá, o sea, la vemos resistiéndose. Entonces, si tú te demoras, si Dios te ha pedido que dejes eso, que sueltes eso, que renuncies a lo que sea, y tú te aferras
y te demoras y dices, no, pero espérame, Señor, pero todavía no, pero dame un... Claro, uno no lo dice de esa manera, ¿no? Pero te resistes. Lo que va a pasar es que vas a perder el gran gozo de tener lo que Dios tiene preparado para ti. Esa nostalgia por Sodoma, lo que revela en esas áreas donde decimos, Señor, hasta aquí sí, pero esto aquí no me lo toques, me está saliendo, pero nada, ustedes vieron que salió así, eso es la pantalla. Pero no lo toques, o sea, eso es así que mira, Señor, yo te entrego todo en mi vida menos esto. Esto es mío y con esto me quedo y no me lo toques, no me toques mi ídolo. Entonces ahí es donde vemos, Moni, si nuestro corazón realmente está dividido. Uh-huh. Y lo más serio es que ese apego puede costarnos lo mismo que a la esposa de Lot. Quedarnos a mitad de camino, mirando hacia atrás. En vez de correr hacia adelante, en vez de correr hacia Cristo, te quedas ahí y te quedas mirando para atrás y tu vida se puede quedar incluso estancada. Uh-huh. En áreas, no creces, lo que te llena es la amargura, lo que te llena es el desánimo. O sea, te vas a perder tantas cosas de lo que Dios realmente te está llamando a hacer. No es que vas a perder tu salvación. Yo no estoy diciendo que vas a perder tu salvación cuando yo digo que te vas a quedar a mitad de camino, sino simplemente que vas a perder muchas cosas de las que Dios quiere y tiene preparada para ti. Y quiero cerrar con esta cita de la autora del libro, que me hizo mucho, me resonó mucho, y es que ella dice, si Dios en su misericordia nos llama a huir, ese es el camino más sabio que debemos seguir, no importa el costo personal. Si Dios te manda a huir, ese es el camino que tú debes seguir. Y luego, o sea, y si yo les invito a que ustedes puedan leer con detalle el capítulo 19 de Génesis, o sea, y vean la urgencia que hay ahí, donde incluso los ángeles le dicen, ¿tienes más familia aquí? Ve, búscalos. Y él fue a buscar ahí, vemos que fue a buscar a los que se iban a casar con sus hijas, en ese sentido, o sea, y le dice, y me gusta la versión de la NTV, porque dice, apresúrate, vete ahora mismo o serás arrastrado en la destrucción de la ciudad. Y decía, como Lot todavía titubeaba, los ángeles lo agarraron de la mano y también a su esposa y a sus 2 hijas y los llevaron enseguida a un lugar seguro fuera de la ciudad, porque el Señor tuvo misericordia de ellos. O sea, a veces también, Moni, y eso hablo para nosotras las que estamos casadas, ella influyó en la vida de su esposo. Uh-huh, totalmente. Lot titubeó, porque me imagino que ella estaba retrasando el asunto y complicando las cosas. O sea, y ahí tienen que llevar definitivamente a todos fuera de ahí. Y finalmente la palabra, Moni, hay una frase que varias veces se repite en la palabra y me encanta porque dice que hay un llamado urgente a regresar a las sendas antiguas, a caminar por el camino bueno y descansar en él. Y lo podemos ver en Jeremías 6:16 básicamente. Y este es el contraste que yo quiero dejarles para ustedes, mis hermanas, el día de hoy. O seguimos aferradas a Sodoma o nos volvemos y huimos al camino de Dios, que es la vida. Esas son las 2 opciones que tenemos aquí el día de hoy y que podemos sacar de la vida de la esposa de Lot. Uh-huh. Amén, así es. Recapitulando, la historia de la esposa de Lot nos recuerda que no basta con salir de Sodoma físicamente. Nuestro corazón también debe salir. El Señor Jesús nos advierte, acuérdense de la mujer de Lot. Así que, mis hermanas, no miremos atrás con nostalgia por lo que el mundo ofrece, sino corramos hacia adelante, fijando los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Que el Señor nos ayude.
Y bueno, ya para ir terminando, queremos compartir con ustedes la verdad bíblica del día de hoy, que está en Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2, que dice así: Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Wow. Amén. Qué palabra del Señor, que nos haga reflexionar y que nos haga dar pasos de obediencia con la fe y la confianza en el Señor. Y el recurso que queremos recomendarles, hermanas, es el libro del que estamos hablando, que es De Mujer a Mujer. Por ahí Yamel ya lo está mostrando, y su autora es Lydia Brownback. Así que esa es la recomendación. Y bueno, Yamel, ¿nos puedes guiar en oración para terminar este Arraigadas? Claro que sí. Oremos. Señor, gracias por este día, Señor. Gracias por la oportunidad de poder compartir juntas aquí, Señor, con nuestras hermanas, con Moni y yo, este tema. Señor, te pedimos que esto no sea un programa más, Señor, que esto no sea un contenido más, sino que pueda hablar a nuestros corazones, Señor, y que comience a sacar, Señor, ídolos que quizás tenemos, anhelos que todavía, Señor, miramos hacia atrás, que podamos, Señor, fijar nuestros ojos en ti, fijar nuestros ojos en Cristo, Señor, el autor y consumador de nuestra fe, Padre, y que estemos dispuestas siempre, Señor, a que cuando tú nos digas, apresúrate, huye, Señor, lo hagamos sin titubear, sin racionalizar, sin justificar, Señor, y que entendamos que tú tienes un mejor camino para nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo. Sé tú con nosotros, Señor, y te pedimos todas estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Pues bueno, gracias, Yamel, gracias por todo lo que nos compartiste el día de hoy. Creo que nos lo llevamos para meditar y meditar muchísimo, y más allá que de meditar, creo que es ponernos a cuentas con Dios. Así es. Y que Él nos muestre lo que hay en nuestro corazón y podamos nosotros decir, sí, Señor, lo que tú digas. Amén. Y amén. Pues bueno, hermanas, les recordamos que la próxima semana tenemos una Arraigadas más. Y bueno, será un programa especial con un testimonio que no se pueden perder. Sí. De una hermana muy amada para nosotros. Así que no se lo pierdan el próximo viernes, si el Señor lo permite. Así es. Que el Señor les bendiga y nos vemos muy pronto. Chao.